Cada día aumenta el número de personas desaparecidas y se suman más casos sin resolver a aquellos que parecen no tener explicación. Los investigadores juran no rendirse hasta que estos casos se resuelvan, pero muy a menudo no se encuentran pistas adicionales. Número 10. El Parque Nacional de Yellowstone es un destino popular para senderismo, turismo y convivir con seres queridos, aunque también puede ser muy peligroso. Muchas personas han desaparecido en el parque durante décadas y nunca fueron halladas, pero hay otros peligros. Yellowstone tiene muchas aguas termales, algunas con temperaturas muy altas. En estas aguas termales han ocurrido accidentes donde personas han resultado gravemente heridas o han perdido la vida. El caso de Il-hun Rowe, hombre de 70 años de Los Ángeles desaparecido, se vinculó con una de estas aguas termales, pero sigue sin ser hallado pese a una pista macabra. El 31 de julio de 2022, Il-hun Rowe estaba pasando tiempo en el parque y aún se desconoce si estaba solo. Ese día se notó su desaparición al hallar su auto abandonado en la cuenca de géiseres West Thumb y comenzó la búsqueda. Pero no se le pudo localizar durante los siguientes 18 días, nadie pudo averiguar qué le había pasado y empezó a parecer que el caso nunca se resolvería. El 18 de agosto se hizo un descubrimiento sorprendente. Un visitante del parque avisó a los guardabosques que vio algo flotando en la piscina Abyss. Al investigar, los guardabosques se sorprendieron al hallar un zapato negro talla 8.5 en la piscina. Pero lo más preocupante era el hecho de que contenía un pie humano. Se registró la piscina a fondo, pero no se encontró ninguna señal del dueño del pie. El incidente fue reportado a la policía, que entregó el pie a un laboratorio para su análisis. Se extrajo ADN del pie y se confirmó que era de Il-hun Rowe. También se buscaron en zonas cercanas a la piscina Abismo, pero sin éxito. Desde entonces, los guardabosques creen que ya no está con vida y que probablemente falleció el 31 de julio. Detallaron el hallazgo del auto de Rowe y dijeron que identificaron 3 vehículos aparentemente abandonados en la zona. Pero 2 se reclamaron después y solo quedó la Kia Niro de Rose. Al registrarla, hallaron su laptop, fotos, un mapa, un libro de poesía y su cartera con $447. Su licencia de conducir estaba en su cartera y los guardabosques la usaron para confirmar que Rowe había reservado una noche en el Canyon Lodge. Se cree que el hombre pudo resbalar y caer en una fuente termal de 1.5 metros de profundidad de la que no pudo salir, aunque no se ha comprobado. El caso de Rowe está cerrado y los funcionarios del parque dicen que no tienen más información. Número 9. Roberto Fitzgerald, de 60 años, se sumó a la lista de desaparecidos en la naturaleza y nunca fue visto de nuevo. Su familia busca respuestas sobre lo que le pasó. En noviembre de 2012, Roberto trabajaba en Ply Gym en Stewart's Draft, Virginia, fabricante de productos para exteriores de casas. Se sabía que a veces hacía ejercicio en el Staunton Augusta y MCA y corría en el parque Gypsy Hill para mantenerse en forma. Los investigadores han declarado que visitó a su madre el 12 de noviembre de 2012 y que después fue a una tienda de conveniencia en Staunton. Su madre pensó que iba a casa, pero nunca lo vio de nuevo. Al no presentarse Roberto a trabajar, su empleador se preocupó y abrió un expediente de persona desaparecida. Los detalles de su caso han preocupado mucho a su familia y amigos, ya que parecía que simplemente desapareció. Al interrogar a conocidos de Roberto, se supo que él y una amiga estuvieron en la montaña Shenandoah antes de su desaparición. Fueron de excursión por el sendero Confederate Breastworks, pero también recorrieron varios otros senderos en la zona. Esto se evidencia por las imágenes de la cámara del tablero del auto de la pareja, vistas por los investigadores y grabadas por una productora que filmaba en la zona ese día. La mujer contó que en la excursión, Roberto perdió su celular y su camisa, pero no los encontraron. Los investigadores creen que volvió a la montaña al día siguiente para seguir buscando, pero nunca regresó.
Después se supo que un excursionista encontró su teléfono y lo entregó a las autoridades. Se notó la ausencia de Roberto el 15 de agosto, cuando no acudió a su turno. Había trabajado en Play Gym 30 años y siempre avisaba si faltaba o llegaba tarde, pero esta vez no lo hizo. En las primeras búsquedas, hallaron el auto de Roberto en el estacionamiento de Confederate Breastworks. Y dentro, los investigadores encontraron su mochila, algunas botellas de agua, barras energéticas, un impermeable y una linterna. La búsqueda duró 5 días, con más de 200 personas cubriendo 4.500 acres. Usaron perros de búsqueda, un helicóptero y buscadores a caballo, pero no pudieron saber hacia dónde fue Roberto ni qué le ocurrió. Al registrar su casa en Staunton, estaba en desorden. Había comida vieja en su estufa y los investigadores dijeron que su auto estaba hecho un desastre, sin encontrar más pistas. Se ha especulado mucho sobre lo que le pasó a Roberto. La teoría predominante es que se perdió mientras buscaba sus pertenencias y al dejar sus provisiones en su auto, sucumbió a la hipotermia. Algunos sugieren que, al llegar el mal clima, intentó un atajo al auto y se lesionó, impidiéndole pedir ayuda. Si tienes información para encontrarlo, contacta al Departamento de Policía de Staunton al 5403-323-84-2. Número 8. Cuando Juliette Stewart Points, de 50 años, desapareció en junio de 1937, sus amigos se preocuparon. Como estaba con la resistencia soviética, sus amigos ya se habían acostumbrado a su ausencia, por lo que no la reportaron como desaparecida hasta 7 meses después. Se cree que para ese entonces ya era demasiado tarde y probablemente ya había perdido la vida. Se sabe que el 5 de junio de ese año, Juliette vivía en un departamento en el Club de Mujeres Americanas en Nueva York. También se ha revelado que ese día recibió una llamada telefónica de alguien y poco después de colgar el teléfono, la vieron salir del departamento. Nunca regresó. En octubre de ese año, su casero notó que no pagaba la renta ni recogía su correspondencia desde hacía 4 meses. Contactó a su amiga Marie McDonald y le dijo que Juliette no aparecía. Luego, ella contactó al abogado Elias Lieberman, quien trabajaba en la herencia del difunto esposo de Juliette, y juntos fueron a su departamento. Adentro no hallaron nada raro. El departamento estaba limpio y ordenado. Su ropa y equipaje seguían en su closet, y su pasaporte, identificación y libreta bancaria estuvieron presentes durante los siguientes 3 meses. Lieberman investigó lo ocurrido a Juliette entrevistando al personal, rastreando llamadas a su teléfono y revisando su correspondencia. Pero no encontró respuestas. Finalmente, Juliette fue reportada como desaparecida en diciembre de ese año. De inmediato se sospechó que era una doble agente detenida por la policía secreta soviética. Otros creían que la llevaron a la fuerza a Rusia. Por su vínculo con el Partido Comunista de Estados Unidos, Sepusa también trabajó para el Servicio Secreto Soviético. En un momento dado, en 1936, obtuvo un nuevo pasaporte bajo el nombre de Julia Stewart Glaser, después de lo cual salió de Estados Unidos rumbo a Europa. Al regresar, le informó a Lieberman que el asunto de la herencia tenía que resolverse rápidamente, ya que necesitaba dinero desesperadamente para poder irse lo antes posible. Al año siguiente, notó que ella estaba cada vez más ansiosa por algo, probablemente las purgas de Stalin. Poco antes de su desaparición, les dijo a sus amigos que temía por su vida, pero no dio más detalles. La última llamada misteriosa que recibió antes de desaparecer fue de un hombre que hablaba alemán. Nunca se encontró nada más, y quizá nunca sepamos qué fue de Julieta tras salir de su departamento ese día. Número 7. El capitán de la Real Fuerza Aérea de 25 años, Mansell R. James, originario de Ontario, Canadá, era conocido por ser un aviador experto. Fue miembro de la Real Fuerza Aérea en la Primera Guerra Mundial, durante la cual derribó 11 aviones enemigos y era muy respetado por sus compañeros. Sin embargo, su amor por volar iba más allá del ámbito militar y en mayo de 1919 viajó a Estados Unidos para participar en una competencia que había sido organizada por el Boston Globe.
El periódico quería un piloto que rompiera el récord de vuelo entre Atlantic City, Boston y Nueva Jersey. James creía que podía lograrlo. No solo recibiría el trofeo Globe y aún más reconocimiento y fama, sino que el ganador también obtendría un premio de $1,000, que en ese entonces era una pequeña fortuna. Luego, el 18 de mayo de ese año, despegó en su biplano Sopwith Camel monoplaza. Se sentía muy cómodo con la aeronave, ya que era el mismo tipo que había pilotado durante la guerra, y realizó el viaje de Atlantic City a Boston sin dificultad. Logró una velocidad promedio de 115 millas por hora, superando el récord anterior de 90 millas por hora. Los medios de comunicación lo señalaron como el favorito para llevarse el premio en efectivo y nadie se atrevió a discutirlo. Dado el resultado de la primera etapa de su vuelo, luego voló a Saugus, en Massachusetts, donde necesitaba que le rellenaran el tanque de lastre de aire. Pero descubrió un problema con la brújula del avión antes de despegar. Aún así, no dejó que el problema lo detuviera y navegó a Nueva Jersey guiándose por las vías del tren, alrededor de las 6 p.m. Esa tarde despegó de nuevo, pero cometió un error fatal mientras volaba sobre Boston. Se equivocó de vías y siguió el ferrocarril de Boston y Albany en vez del de Nueva York, New Haven y Hartford, como planeaba. En vez de ir a Nueva Jersey, voló hacia Massachusetts y 90 minutos después aterrizó en Tyringham. Probablemente notó su error, pero prefirió no despegar esa noche y quedarse en Tyringham. A la mañana siguiente fue a Long Island, Nueva York, para aterrizar en Mitchell Field y reabastecer su avión antes de seguir a Nueva Jersey. Y antes de despegar, declaró que seguiría el río Housatonic, pero nunca llegó. Se especuló que cambió de planes y voló a Toronto, Canadá. Al seguir desaparecido, organizaron una búsqueda, pero nadie sabía dónde buscar a James porque se desconocía la dirección que tomó. Como la brújula del avión falló, pudo estrellarse en una zona boscosa. Muchas de estas zonas se registraron sin éxito. Se sugirió que el accidente fue en el río Housatonic, pero solo era una suposición. Se han seguido varias pistas en los años que han pasado desde entonces, pero nunca se ha encontrado ningún rastro de James y su destino sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Número 6. La historia de la expedición de Abu Bakari, que tuvo lugar en los años 1300, es realmente muy extraña. Llena de especulaciones sobre el borde del mundo y un imperio que, en ese entonces, pudo haber sido el más rico de la tierra. Se trata de Abu Bakari, segundo el gobernante del Imperio de Malí, quien comenzó a gobernar el país en 1310. Como parte de su título, controlaba la mayor parte de la región occidental del continente africano. Su reino era muy poderoso, gobernando a más de 1 millón de personas. La mayor parte de las riquezas del reino provenían de minas de oro, de las cuales Abu Bakari tenía 3, y de llanuras que resultaron ser extremadamente rentables. El nuevo gobernante no quería solo sentarse en su trono y enriquecer a la gente, deseaba conocer más del mundo fuera de África. Para lograr esto, ordenó que 200 barcos cruzaran el Océano Atlántico para averiguar si tenía un final, y de ser así, descubrir qué había más allá. Sabía que el viaje sería peligroso, así que mandó construir varios tipos de barcos, cada uno con una barcaza de suministros. Cada barcaza tenía grano, carne seca y fruta para 2 años. Se les dio oro, algodón y otros objetos para comerciar si encontraban a alguien en el camino. Abu Bakari esperó pacientemente a que los barcos regresaran, pero se desanimó cuando solo uno volvió. El capitán dijo que tras navegar durante lo que parecía una eternidad, los marineros encontraron un río en medio del océano. Agregó que tenía una corriente extremadamente fuerte que atrapó a los barcos y los arrastró a lo lejos. Los barcos entraron en ese tramo de agua y todos menos uno fueron arrastrados por la corriente. El capitán ordenó que el barco diera la vuelta y solo vio cómo los demás eran arrastrados, sin volver a verlos. Al regresar a Malí, estaba solo y se desconocía el destino de los demás marineros. Abu Bakari, intrigado por la historia, decidió en 1311 ver ese río por sí mismo.
Dejó su reino en manos de su medio hermano Musa y organizó una segunda expedición, esta vez llevando 2000 barcos en lugar de solo 200. Con las barcazas y provisiones listas, él y muchos marineros zarparon desde la actual Gambia. Y sus súbditos esperaron con gran expectación su regreso, pero su espera fue en vano. Abubakari y su flota nunca regresaron, y desde entonces ha habido mucha especulación sobre lo que les sucedió. Número 5. En 1982, Eileen Hata Lawrence Barrick, conocida como Orla, quedó viuda tras la muerte de su esposo. Permaneció viuda hasta los 61 años, cuando en 1996 inició su desconcertante desaparición. La describían como una mujer organizada, con una rutina fija que rara vez cambiaba. En abril de 1996, ella vivía en una cabaña en el condado de Edmonton, Kentucky, cerca del río Nolan, con su perrito Fifi como compañía. El 12 de abril de ese año, salió de su casa por la mañana para visitar a un quiropráctico con quien tenía una cita, cuando terminó la consulta. Fue a un salón de bronceado y luego a la casa de un trabajador que hacía reparaciones en su cabaña. Su familia cree que después volvió a casa. Se sorprendieron cuando Orla les avisó que no iría a Frankfurt a ver a su hermano Pete. Como se planeó, habló con la esposa de Pete, quien no pidió explicación por la cancelación. Luego salió de la cabaña a las 2:30 p.m. para pasear a Fifi. Frecuentemente la veían pasear a su perro cerca del Parque Nacional Mammoth Cave, y ese día lo hizo otra vez. Adolescentes informaron después que vieron a Orla y que habló con ellos fuera de su cabaña. Ella y Fifi luego regresaron a casa y se supone que se estaba preparando para irse a la cama. Mientras bajaba las persianas, cambiaba la bolsa de basura, se quitaba la dentadura y encendía un cigarro. El siguiente fin de semana, ella no salió de su cabaña, lo que preocupó a su vecino, quien el lunes llamó a la policía para un chequeo de bienestar. La Policía Estatal de Kentucky respondió y al hallar la cabaña cerrada, forzaron la entrada. No hallaron señales de entrada forzada, pero la cabaña estaba desordenada y objetos tirados. Fifi fue hallada ilesa en su jaula. El auto de Orla seguía en la entrada con las llaves, pero no había rastro de ella. Una inspección más detallada de su habitación reveló pequeñas cantidades de material biológico y que la sábana superior de su cama, las sábanas y su bolso de mano no estaban. Esto preocupó por el bienestar de Orla, así que se inició la búsqueda de inmediato. No había pistas alrededor de su casa, así que se decidió registrar los estanques y otras zonas de agua. Buzos de scuba inspeccionaron lagos y estanques, pero no hallaron nada. Se sospecha que el encargado de mantenimiento de Orla estuvo implicado en su desaparición, aunque no hay pruebas. Si tienes información sobre este caso, llama a la Policía Estatal de Kentucky en Bowling Green al 2707-82201-0. Número 4. En 2018, Gavin Octaviano, de 22 años, era conocido por ser un hombre sumamente inteligente y amigable que estudiaba biología en San Francisco. Era muy dedicado a sus estudios, pero en noviembre viajó a casa de su familia para celebrar el Día de Acción de Gracias con ellos. Al día siguiente, él y su familia decoraron el árbol de Navidad y esa noche salió a cenar con amigos y su primo. Le dijo a su madre que no se quedaría fuera hasta tarde y que la vería antes de salir en el auto de su hermana. Pero cuando no había regresado a la mañana siguiente, su familia se preocupó, ya que él los habría contactado si tenía la intención de quedarse a dormir en algún lugar. Llamaron a la policía y reportaron la desaparición para iniciar la búsqueda en la frontera entre San Francisco y Daly, pero no lo hallaron. El 23 de noviembre, la policía halló imágenes del auto de la hermana de Gavin, Mercedes, estacionándose en el estacionamiento norte del puente Golden Gate a las 5:20 p.m. Al llegar, los investigadores hallaron el auto donde Gavin lo dejó. Un testigo avisó a la familia el 28 de noviembre tras ver el volante de desaparecido de Gavin. De inmediato, lo reconoció como el joven visto cerca del túnel Golden Gate la noche del 23.
Recordaba el avistamiento porque casi atropella a Gavin cuando él entró a la carretera, aparentemente intoxicado. Su familia piensa que estacionó el auto y salió a caminar, como solía hacer tras beber y necesitar aire fresco en esos meses. La familia de Gavin no estaba satisfecha con la respuesta de la policía, ya que no los mantenían informados sobre el progreso del caso. Sintieron que los medios no ayudaron, pues tuvieron que convencer a una estación para difundir la desaparición de Gavin, perdiendo así tiempo valioso. La familia también tuvo que lidiar con especulaciones infundadas, como que sus amigos lo habían atacado y le habían quitado la vida. Algunos incluso les dijeron que no lo buscaran, pues quizá ya no vivía. Cabe señalar que no se sospecha de juego sucio en el caso de Gavin, pero tampoco se ha descartado. Si has visto a Gavin o sabes dónde está, contacta a su familia al 41-567-28-929. Número 3. Garnett tenía 33 años según conocidos. Jen era una respetada maestra de economía doméstica en la preparatoria de Portland en 1950 y era popular tanto entre sus estudiantes como entre sus colegas maestros. Cursaba su maestría y, según amigos y familia, esperaba con entusiasmo la siguiente etapa de su vida. Siempre era puntual, así que sus compañeros se preocuparon cuando no llegó a trabajar el 28 de febrero de ese año. La oficina de la escuela llamó a su teléfono de casa, pero no obtuvo respuesta y el superintendente decidió ir a su casa para ver cómo estaba. No pudo prever lo que halló al llegar y contactó a las autoridades de inmediato. Dijo que, al no recibir respuesta en la puerta principal de Garnett, fue al garaje y vio por una ventana a su caballo. ¡Horror! Vio a Garnett colgada de la manija de la puerta del auto cuando la policía entró al garaje. Tenía un cinturón de máquina de coser en el cuello y se apoyaba en una rodilla. Aunque se dijo que el caso estaba cerrado, la familia no estuvo de acuerdo y exhumaron los restos de Garnett. Unos días después, una segunda inspección de sus restos reveló a un patólogo que había sido atacada y estrangulada, convirtiéndolo en un caso de asesinato. Luego se supo que la última vez que la vieron fue la noche del ataque, en una reunión de hermandad en el club de golf local. Antes de irse, preguntó si podía invitar una bebida, pues tenía $40, y se fue. La policía dijo que no hallaron la cartera ni la licencia de Garnett, probablemente robadas por su agresor. Cuando el caso se reclasificó como homicidio, muchas personas ya habían estado en la casa de Garnett. Toda evidencia en el garaje fue contaminada por visitantes curiosos. Además, la poca evidencia que se recolectó fue almacenada de manera incorrecta y mal manejada, haciendo que cualquier posibilidad de identificar al culpable fuera prácticamente imposible. Recogieron la máquina de coser, la chaqueta rasgada de Garnett y sus guantes, y notaron material biológico en el exterior de su auto. Sin embargo, cuando el caso fue revisado años después, toda la evidencia física que se había recolectado se había perdido, por lo que cualquier ADN existente que pudiera haber estado presente no pudo ser encontrado. Los investigadores nunca perdieron la esperanza y en 2019 recibieron información de posible evidencia física en otro lugar, aunque las autoridades no han dado más detalles. Se espera hallar ADN y que el atacante de Garnett sea identificado para enfrentar las consecuencias de sus actos. Se ha identificado a una persona de interés, aunque el nombre del hombre no ha sido revelado al público. Por ahora, el caso de Garnett sigue sin resolverse. Queda la esperanza de que esto cambie pronto. Número 2. Los investigadores no han podido averiguar qué sucedió en el caso de Betty Gale Brown, una joven de 19 años de Lexington, Kentucky, cuya vida terminó en octubre de 1961. En ese momento, ella cursaba segundo año en el Colegio Transilvania, y sus compañeros de clase informaron que la vieron salir de una clase de biología y que nada parecía molestarla. Ella seguía igual de alegre y amigable al salir de clase ese día. Se sabe que estudió el resto del día. Bien entrada la noche y justo antes de la medianoche, se subió a su auto y comenzó a conducir hacia la casa de sus padres para visitarlos, pero nunca llegó. A las 3 de la mañana,
A la mañana siguiente, la policía hizo un descubrimiento sorprendente. Encontraron a Betty fallecida en su auto, que estaba estacionado frente al antiguo edificio Morrison. Fue atacada y estrangulada con su sostén, iniciando una investigación por homicidio. El incidente fue reportado por todos los medios en Kentucky y su familia y amigos quedaron devastados. Primero se entrevistó a todos los estudiantes y empleados masculinos de la universidad, pero no se identificó ningún sospechoso. Una pista surgió en Nueva York, cuando un exalumno de la Universidad de Transilvania fue arrestado y hallaron recortes de periódico sobre el caso de Betty en su habitación. Pero más tarde se supo que un amigo le había enviado los recortes y que él no estaba involucrado de ninguna manera. Se recibieron otras pequeñas pistas de diferentes partes del país y todas se investigaron, pero sin éxito, y el caso de Betty quedó sin resolver. En 1966 parecía que las autoridades habían avanzado. Un hombre llamado Alec Arnold Jr. se presentó para informar que podría ser responsable de haberle quitado la vida a Betty. Dijo que esa noche bebió mucho y buscaba un lugar para dormir y recuperarse. Terminó caminando hacia el campus y vio el auto de Betty estacionado donde finalmente fue encontrado. Vio que estaba con una mujer desconocida y al acercarse le pidieron que se alejara. Esto lo enfureció y abrió la puerta de Betty antes de atacarla. La otra mujer huyó, pero él logró dominar a Betty y le quitó la vida. Arnold fue arrestado, pero se declaró inocente en el juicio porque ya no estaba seguro de ser culpable. La defensa argumentó que todo lo que Arnold sabía sobre el caso había sido reportado en los periódicos y que probablemente leyó estos informes antes de convencerse de que él había cometido el crimen. Desde entonces, él falleció. Y si realmente fue el atacante, se llevó ese secreto a la tumba por un tiempo. Se sospechaba que el asesino serial Nolan Ray George era responsable, ya que estaba activo en la zona, pero no se pudo probar. Como nunca se le interrogó sobre el caso de Betty sigue siendo un misterio. Décadas después, número 14 años después de que Tamara Tigard fuera atacada y le quitaran la vida, los investigadores pudieron avanzar un poco en su caso. Quedan muchas preguntas sin respuesta, pues aún no se identifica al responsable del crimen. En 1980, Tamara tenía 20 años y vivía en Las Vegas. Los detalles de su caso son vagos, pero fue reportada como desaparecida, posiblemente en marzo de ese año. Y su caso seguiría desconcertando a la policía durante muchos años más. El 18 de abril de ese año, 2 pescadores hallaron el cuerpo de una mujer en la orilla de un río en Oklahoma, donde la escena tenía pistas muy interesantes. Ella estaba desnuda, atacada con arma de fuego, y su agresor la cubrió con cal para ocultar olores y acelerar la descomposición, error común. La cal conservó bien los restos, pero la policía no sabía quién era la mujer y la registraron como Jane Doe. Con el tiempo, ella fue llamada la Dama de la Cal, ya que su caso quedó sin resolver por décadas. Las pistas que se encontraron en la escena indicaban que su atacante se le había acercado de frente y se recolectaron algunas pruebas de fibras de una moneda que ella tenía en el bolsillo. La moneda fue impactada al dispararse el arma y algunas fibras de su ropa quedaron en la escena. El caso se reactivó en 2020 cuando se recolectó ADN de la Dama de Lyme y se envió al proyecto ADN DOE, que identificó a sus primos. Fue entonces cuando se descubrió que Tamara era la Dama de Lyme, y esto se confirmó mediante registros dentales obtenidos del ejército de los Estados Unidos después de que se supo que había servido en el ejército. En un momento dado, los investigadores finalmente vincularon el caso de la Dama de Lyme con el de Tamara y se les informó que ella había estado desaparecida desde marzo de 1980. Ese día, ella salió de su casa en Las Vegas a dar un paseo y no se le volvió a ver ni escuchar. Sus amigos y familiares no supieron por qué viajó a Oklahoma, pero se supo que posiblemente visitó un bar en Jones, frecuentado por motociclistas. El caso de persona desaparecida no se siguió investigando porque una mujer en Ohio robó la identidad de Tamara y se creyó que ya la habían hallado. Este incidente fue investigado y se determinó que no tenía relación con el caso de Tamara. La mujer nunca fue arrestada.
Sus primos dijeron a la policía que sabían que Tamara desapareció hace décadas, pero les dijeron que había entrado al programa de protección de testigos. Eso no es cierto. Se solicita que quienes tengan información ayuden a identificar al culpable. Quien crea que puede ayudar en el caso de Tamara puede contactar a la Oficina de Investigación de Oklahoma al 800-500-22-8017.